tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión número 2 de nuestra materia. Pues continuamos con nuestro tema 1.1, que es relativo a la negociación y contratación internacional, en donde pues en nuestra sesión anterior recordaremos el punto obviamente de partida, que fue precisamente conservar, bueno, que revisamos en la sesión pasada de negociar no significa todavía contratar. En este sentido, bueno, pues dijimos que negociar implica construir las condiciones de un posible acuerdo. En cambio, bueno, contratar supone organizar jurídicamente los acuerdos alcanzados de manera que puedan generar derechos y obligaciones para las partes. Y esta distinción puede parecer sencilla, pero sí tiene una enorme relevancia en donde en una operación internacional pues no debemos imaginar el contrato como un documento que surge de manera espontánea al final de una conversación. Antes del contrato existe normalmente un proceso de aproximación, de análisis, intercambio de información, formulación de propuestas, modificaciones de las condiciones, la identificación de riesgos y sobre todo la construcción progresiva de estos acuerdos. Y en la sesión pues también anterior también adelantamos que una negociación internacional implica mucho más que ponerse de acuerdo respecto de un precio, pues intervenir en elementos jurídicos, económicos, técnicos, incluso logísticos, incluso también la parte cultural y lingüística. Pues una parte puede estar interesada en vender y la otra en comprar. Sin embargo, entre esas dos decisiones existe pues una gran cantidad de aspectos que deben definirse. Por ejemplo, será necesario determinar qué exactamente se entregará, en qué cantidad, con qué calidad, en qué plazo, bajo qué condiciones, en qué moneda se va a realizar el pago, qué garantías existirán y qué ocurrirá si la entrega se retrasa y cómo podría atenderse las diferencias que surjan posteriormente. Por ello, el propósito de que orientará nuestra sesión es distinguir estas fases, los actores, también la parte de los intereses y documentos precontractuales que intervienen en una negociación contractual internacional. Al finalizar, pues nuestra sesión 2 ustedes deben ser capaces de entender que la negociación es como un proceso estructurado donde identificar quiénes pueden intervenir en él, diferenciar lo que una parte dice querer de las razones que explican esa exigencia y reconocer algunos de los documentos que pueden aparecer antes del contrato definitivo. Y de ahí, bueno, vamos a ver durante esta sesión, déjenme cambiarla, pues esta es la ruta que vamos a seguir. Y bueno, cuando hablamos de negociación en el contexto internacional, debemos abandonar una primera idea reduccionista, que negociar no equivale a regatear. El precio puede ser un elemento importante, pero no es solamente pero bueno, es solamente una de las múltiples decisiones que integran una operación internacional. La negociación puede entenderse desde una perspectiva práctica, como un proceso compuesto por diferentes etapas, cuyo objetivo consiste en atender intereses distintos y procurar alcanzar un acuerdo que resulte pues aceptable para las partes, ¿no? Bueno, esta perspectiva más bien nos permite observar algo importante, que la negociación, pues claro que tiene estructura.
Eso no significa que todas las negociaciones internacionales sigan una fórmula idéntica, ni que exista una secuencia absoluta muy rígida. Significa que normalmente podemos reconocer diferentes momentos en los cuales las partes realizan determinadas, determinadas pasos, determinadas secuencias. Y esto, antes de presentar pues una propuesta, necesitan información. Antes de aceptar una condición, necesitan evaluar sus consecuencias. Antes de comprometerse respecto de un precio, deben conocer qué recibirán a cambio. Antes de decidir una fecha de entrega, pues deben de comprobar si existe capacidad real para cumplirla. Y antes de transformar una propuesta en una obligación, pues deben conocer sus consecuencias jurídicas, ¿no? Por eso podemos definir funcionalmente la negociación contractual internacional como un proceso de toma de decisiones orientado a construir las condiciones de una eventual relación contractual. Y en este proceso aparecen necesidades, posiciones, intereses, alternativas, propuestas, contrapropuestas, concesiones, límites y riesgos. Y observamos nuevamente en esta parte la cuestión de que una negociación jurídicamente planificada pues requiere más información. Por ejemplo, ¿qué tipo de envase necesita la empresa canadiense? ¿Qué dimensiones? ¿Qué resistencia? ¿Qué materiales? ¿Existe alguna especificación técnica como una norma oficial, por ejemplo, en el caso de México? El precio incluirá el transporte y en qué moneda se pagará y muchas más preguntas. Si se solicita, por ejemplo, un anticipo, ¿dónde debe de producirse la entrega? Por eso un contrato como tal, la construcción de un contrato no nace de la noche a la mañana. Sí, es muy fácil. Hay machotes o hay formularios que ya están preestablecidos, pero al final es una guía de cómo iniciar, porque ese contrato lo deben de ustedes redactar conforme a ese proceso de negociación. Por eso una negociación internacional tiene varias dimensiones simultáneas. Existe una dimensión comercial porque deben de analizarse la parte del precio, la cantidad, el mismo mercado y las condiciones de negocio. Y existe también una dimensión jurídica porque necesitamos determinar quiénes son las partes, quién puede representarlas, cuáles serán esas obligaciones y qué marco jurídico puede relacionarse con la operación. Por ejemplo, en un contrato de compraventa internacional, ¿existe un marco jurídico internacional? Claro, está la Convención de Mercaderías de Compraventa Internacional. No es la Convención de las Naciones Unidas de Compraventa Internacional de Mercaderías. Entonces, ¿hay un marco jurídico? Claro que lo hay y puede sumarse esta parte del marco jurídico. También existe una dimensión financiera porque precio, moneda, garantías y condiciones de pago pueden modificar considerablemente el riesgo. Existe una dimensión logística porque una mercancía debe trasladarse desde un punto de origen hasta un destino y puede también tener una dimensión técnica, especialmente cuando el producto requiere especificaciones, instalación, mantenimiento o conocimientos especializados. La dimensión, por ejemplo, lingüística, porque las partes podrían utilizar idiomas diferentes. Aquí, el comercio internacional se desarrolla en un entorno caracterizado por pluralidad de leyes, culturas jurídicas, usos y costumbres, jurisdicciones y prácticas comerciales distintas. Y esto explica por qué no es suficiente trasladar mecánicamente al ámbito internacional
la manera en que se negocia una operación doméstica, una operación nacional. Aquí el componente internacional pues, nos va a agregar variables. Ahora bien, debemos de conservar otro principio fundamental, que la negociación debe de orientar al contrato. El contrato constituye precisamente ese resultado de una negociación previa y funciona como un instrumento para documentar la operación. Desde nuestra perspectiva, nuestra materia, podemos decir que cuanto mejor identificados están los asuntos durante la negociación, pues mayores posibilidades tendremos de redactar posteriormente un contrato más claro. Si durante la negociación las partes dicen simplemente la entrega debe de realizarse pronto, trasladarán una ambigüedad al contrato. Si dicen la mercancía debe de tener buena calidad, pero no determinan qué significa jurídicamente esa calidad, conservan obviamente ahí un problema potencial. Se acuerdan pagar en dólares, pero no especifican con precisión las condiciones correspondientes. Pueden mantener obviamente una incertidumbre en esa redacción. Y de esta forma, la negociación cumple también una función preventiva. Permite identificar problemas antes de que se conviertan en incumplimientos, ¿no? Por lo que pasamos pues ahora a lo que es nuestro objetivo en nuestra sesión, las fases de una negociación contractual internacional. Vamos a trabajar 8 momentos. Debemos de entenderlo como una secuencia aquí y no como, pues así como comportamientos rígidos. O sea, sé que como tal las fases, no son así como tal, pero en estas podemos comprender cuando estemos en una negociación. Una negociación puede avanzar en la práctica una negociación puede avanzar, pero también puede regresar, reabrir un tema que parecía cerrado o desarrollar simultáneamente varias cuestiones. Eso se llama también toma de decisiones. Son toma de decisiones porque tú analizas, reabres, porque tú, si formas parte en un futuro, en la parte legal de una empresa, tú vas a velar por los intereses de esa empresa en la que trabajas. Entonces, parte de eso no es de que ya pasamos la etapa uno, ya no nos regresamos. No, en la práctica, la realidad es que hasta que no las partes estén satisfechas del documento previo a un contrato, no se puede avanzar porque si no generará esa incertidumbre, generará problemas. Obviamente ese contrato, esa relación de contrato es un problema potencial porque todavía hay esa incertidumbre en una de las partes de que no queda claro todavía lo que se pretende contratar, ¿no? Por eso la negociación no es de que lleve así paso uno, paso dos. Puede variar, puedes avanzar, pero pues, esa es la generalizada es la secuencia. Solamente que ya en la práctica pues esa secuencia puede tener alteraciones a la hora de regresar, a la hora de detenerse y revisar. ¿Sale? La primera fase, pues como vemos ahí, es la preparación. Una negociación internacional comienza antes de que las partes se sienten formalmente a negociar. La preparación implica reunir información. Aquí se presenta un esquema de planificación jurídica particularmente útil porque incorpora asuntos como partes contratantes, objeto, precio, forma de pago, garantías, condiciones de entrega, el mercado objetivo, la resolución de conflictos y la ley aplicable. Aquí es muy claro en este punto donde se presenta este esquema de planificación, es que antes de comprometerse, pues una empresa debe de comprender la operación que pretende realizar, ¿no?
En el caso, bueno, no sé si se acuerdan del caso que vimos en la sesión pasada, de, del caso de México con una empresa canadiense de Northern Market y Biopac México, donde, bueno, antes de enviar una propuesta formal a esta empresa canadiense, tendría que comprobar México quién es su contraparte, si existe jurídicamente, si esa empresa está legalmente constituida. ¿Y cómo lo sabemos, mis futuros abogados? Pues hay un documento legal. En México es a través del acta constitutiva, que obviamente está regulada ante una ley, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que ahí en esa ley nos establece que cómo deben de hacer el registro de una sociedad mercantil en México. Entonces, hay un registro de esa empresa, ¿no? También quién está actuando en su representación, si tiene esas facultades para negociar, qué experiencia comercial posee, y esto es en torno a las partes. No estamos diciendo que todas esas preguntas o cuestionamientos se realicen de una única manera. Lo que nos interesa más que nada es identificar esta lógica de debida preparación en una negociación. Posteriormente habrá de estudiar el objeto de operación, si se produce, por ejemplo, tipos de envase, diferentes tipos de envase, debe especificar el producto que se solicita, después deberán de analizar pues, la cantidad, el precio, moneda, pago, garantías y condiciones de entrega. Y la preparación también debe ser interna. Las empresas necesitan saber cuál es su capacidad real de producción. Por eso son luego a veces las visitas. Una negociación no se da en un solo día, lleva tiempo. ¿Por qué? Porque yo como, o sea, yo para tener o quitarme esa incertidumbre, si yo voy a contratar, voy a comprar un producto con esta empresa, por ejemplo, de envases, yo quiero ver, yo quiero saber si realmente esa empresa puede producir a gran escala lo que yo requiero. Si yo requiero toneladas de envases del que fabrica, del que voy a contratar en cierto periodo, quiero saber si esa empresa puede crear esa cantidad en ese tiempo real. ¿No? Entonces, la preparación por eso debe ser interna. Las empresas necesitan saber cuál es su capacidad real de producción, si puede reproducir tantas unidades mensuales o no puede comprometerse responsablemente a entregar en una semana, por ejemplo, esa misma cantidad, ¿no? Deben de reconocer también hasta sus límites, también sus costos, deben determinar qué condiciones de pago pueden aceptar. Deben de conocer la información técnica que requiere proteger, debe de analizar también los riesgos que consideran aceptables. Por eso, preparar significa conocer a la contraparte, comprender la operación y conocer las propias capacidades. Yo luego estas fases las relaciono con relaciones personales, ¿no? Antes de comprometerse, ya sea casarse civilmente o juntarse o entablar una relación también fuera de lo romántico, puede ser también amistad, te preparas. Por eso las citas. Las citas sirven para conocerse quién es la otra parte, cuáles son sus intereses, qué hace, qué realiza. Tiene esa capacidad en relación a la madurez emocional para llevar una relación de adultos, dependiendo de la edad que se encuentre. Lo mismo pasa porque al final son relaciones personales, aunque se llevan a través de un contrato comercial, quienes interactúan son personas, ¿no? Entonces, todo eso se ve obviamente reflejado en muchos ámbitos de su vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. La segunda fase, claro que es después de que aparece esta fase de preparación, pues hay que identificar qué quiere cada parte y hasta dónde puede negociar, ¿no? Déjame ver si aquí en la presentación hay. Ah, bueno, ya no me pasaste.
La segunda fase es que una organización pues debe de conocer sus objetivos. Les pongo ahí el caso del que hablamos en la sesión pasada de Biopac México. Puede tener como objetivo vender 10,000 unidades y abrir un nuevo mercado. Pero detrás de ese objetivo puede tener necesidades concretas, recuperar costos de producción, asegurar liquidez y evitar un impago. También debe establecerse límites. Supongamos que producir cada unidad genera un costo determinado y que la empresa necesita un margen mínimo para que la operación sea viable. Eso significa que existe un nivel por debajo del cual no puede reducir razonablemente el precio. El límite no debe de confundirse con la primera propuesta. Una empresa puede iniciar una negociación solicitando una determinada cantidad y estar dispuesta a realizar una concesión. Lo importante es saber cuál es el margen. Y la misma lógica se aplica en la contraparte. Northern Market Solution es una empresa canadiense que puede, en el caso anterior, bueno, puede buscar un precio competitivo, pero también puede tener como prioridad la estabilidad del suministro. Quizá esta empresa está dispuesta a pagar un poco más a cambio de que la empresa mexicana pues garantice determinada calidad y determinada fecha de entrega. Y así comenzamos a descubrir que negociar implica relacionar diferentes variables, ¿no? La tercera, bueno, estos son conceptos que ustedes no lo pueden tomar. Posición, lo que se solicita, interés, por qué se solicita, necesidad, condición relevante para la operación, objetivo, resultado que se pretende alcanzar y límite, un punto más allá del cual deja de ser aceptable, ¿no? La tercera fase es una vez realizada, bueno, pues la preparación, las partes comienzan a intercambiar información y de acuerdo a nuestro ejemplo, pues la empresa canadiense podría aquí enviar una solicitud indicando cantidad, especificaciones preliminares, mercado de destino, fecha deseable y la empresa mexicana nuestro ejemplo podría solicitar información adicional. Esta etapa, que es el contacto e intercambio inicial de información, cumple una función en reducir pues, incertidumbre. También es necesario actuar con esa cautela. No toda la información empresarial debe necesariamente compartirse. Una parte puede necesitar datos suficientes para evaluar la operación, pero también puede existir información confidencial o estratégicamente sensible. Espérame tantito. Ahora sí, seguimos. Les decía que esta etapa de contacto e intercambio inicial de información, es que no me aparece en la pantalla, pero sí aparece. Me regreso a esta. De intercambio de información, cumple esta función de reducir pues esta incertidumbre.
pero sí hay que actuar de una manera muy cautelosa porque pues no toda la información empresarial pues debe de compartirse, ¿no? Sobre todo en temas, pues en ese ámbito, ¿no? La información ahí es crucial porque la información es sinónimo de dinero. Quien tiene el poder ahí de la información sobre los mercados, sobre las estrategias que ha llevado a empresas a éxito, pues obviamente eso implica pues un éxito económico en otra empresa. También hay esa parte, porque ¿qué tal si dentro de esa negociación no se celebra un contrato? ¿Por qué? Porque se determina al final que no fue viable. Entonces, la información que compartimos, ¿dónde queda? Recuerden que ahí cuando hay negociación hay documentos como el aviso de la protección y el aviso de privacidad. Es una manera de decirle a la otra empresa o bien a la otra parte de la negociación que no haga mal uso más que lo que se haga dentro de la etapa de la negociación, ¿no? Los empresarios, sobre todo las empresas, hacen eso. ¿Por qué? Porque sí compartimos información de nuestra empresa, pero es lo mínimo o lo necesario más bien, que se necesita para hacer la etapa de la negociación. Aquí comienza a verse otra dimensión dentro de la negociación, que decidir qué información se comparte, en qué momento y bajo qué condiciones. Por eso, la comunicación aparente es aparentemente pues parece inocente y puede adquirir importancia pues dentro de una negociación. ¿Y como cuál es el intercambio por dónde se da? Pues los correos electrónicos, a través de cotizaciones, mensajes que van constituyendo ahí antecedentes, son documentos, evidencia de que se realizó una negociación, ¿no? La cuarta fase es la presentación de propuestas. Posteriormente, las partes comienzan a formular condiciones pues ya más concretas. En el caso de la empresa mexicana puede indicar que 10,000 unidades, un determinado precio unitario, precio expresado en dólares estadounidenses, un porcentaje de anticipo, un plazo de productos, un plazo de producción, sobre todo de esas unidades, determinadas especificaciones de técnicas sobre el producto y propuestas, ¿no? Sobre esa entrega. Y aquí, bueno, la distinción es decir que no toda una propuesta constituye necesariamente una oferta jurídicamente configurada. Durante una negociación pueden existir comunicaciones exploratorias. Una empresa puede preguntar, ¿aceptarían un anticipo del 50%? Y eso puede formar parte de una conversación. Y otra situación se puede presentar cuando existe una declaración seria, suficientemente determinada y formulada con intención de obligarse en caso de aceptación. Y esa frontera será especialmente importante cuando estudiemos nosotros posteriormente la formación del contrato. Hoy basta con que ustedes identifiquen que las comunicaciones comienzan a ganar aquí en esta etapa precisión conforme avanza la negociación, ¿no? Ok, vamos aquí a esta parte. Propuestas y contrapropuestas, que es nuestra siguiente fase, que es la fase 5. Muy pocas negociaciones, pues sobre todo importantes, concluyen con la primera propuesta. Aquí aparece el proceso de ajuste. En el caso de nuestra empresa, ¿no? México solicita un 50% de anticipo y la empresa canadiense responde que únicamente puede pagar 20%. La empresa mexicana propone entonces 30% y la canadiense condiciona ese porcentaje a que exista determinada garantía respecto a la calidad.
Y observemos qué está ocurriendo. Ya no estamos hablando solamente de dinero, estamos relacionando el pago, la garantía y la calidad. Y esta es una de las características dentro de las negociaciones complejas. Las variables pueden utilizarse para construir soluciones integradas. Una concesión en precio puede compensarse con un mayor volumen. Una modificación en el plazo puede relacionarse con la forma de pago. Una reducción del anticipo puede compensarse mediante otra garantía. La negociación aquí deja de ser sucesión de sí y no, se convierte en un proceso de combinación de alternativas. También aparecen reservas y condiciones. Aquí una parte puede decir, aceptamos ese precio siempre que el plazo de entrega sea de 30 días. La otra puede responder, aceptamos 30 días siempre que la cantidad se distribuya en 2 entregas. Y cada modificación debe analizarse porque puede alterarse el equilibrio de la operación. Y aquí es donde llegamos a la sexta fase, que es la de identificación y asignación de riesgos. Llegamos a una fase que es especialmente relevante para ustedes, mis estudiosos de derecho, la identificación de riesgos. Para eso contratan a veces también a los abogados, para prevenir situaciones. Aquí negociar una cláusula o condición significa muchas veces decidir quién asumirá un riesgo. Pensemos en el caso de nuestra empresa, ¿no? La empresa canadiense paga todo anticipadamente, soporta un mayor riesgo antes de recibir la mercancía. Y si la empresa mexicana acepta cobrar todo después de la entrega, asume en la empresa mexicana el mayor riesgo de que exista un impago. La forma de pago constituye, por tanto, pues una decisión sobre distribución del riesgo. Ahora pensemos en la entrega. Si ocurre una demora durante el transporte, será necesario saber qué consecuencias tendrá y a quién corresponde determinada responsabilidad conforme a las condiciones pactadas. Y lo mismo sucede con la calidad, la propiedad intelectual, la moneda, documentación y cumplimiento. En una negociación profesional no debemos de preguntarnos únicamente qué quiere cada parte. También debemos preguntarnos qué riesgo existe y quién está dispuesto o jurídicamente obligado a asumir, obviamente, ese riesgo. Y de ahí pasamos a la séptima fase, que es la construcción del acuerdo. Conforme a las partes resuelven los puntos de diferencia, comienza a construirse un acuerdo. Sin embargo, aquí aparece una zona jurídicamente delicada. Las partes pueden haber coincidido respecto al precio y cantidad pago, pero continuar negociando el pago o entrega o la ley aplicable. Y aquí la pregunta, ¿ya existe entonces un contrato? Y no podemos nosotros responderlo de manera automática. La respuesta va a depender mucho de la naturaleza de las comunicaciones que han tenido, de la intención manifestada por las partes, del grado de determinación del acuerdo y el marco jurídico aplicable. Por eso, en esta etapa resulta importante diferenciar entre acuerdos todavía preliminares y aquellos que pretenden adquirir esa fuerza jurídica. Y esa distinción nos va a introducir directamente a nuestra última fase, que es obviamente la documentación. La documentación genera información que debe de organizarse, documentar. Déjame regresar a la presentación.
En esta fase, la 8 debe la negociación pues genera información que debe de organizarse, ¿no? Documentar permite dejar constancia de lo discutido, identificar puntos acordados, señalar asuntos pendientes y preparar la redacción posterior. Esa documentación puede asumir distintas formas. Puede existir una cotización, puede circular una factura pro forma, puede enviarse una orden de pedido, puede utilizarse una carta de intenciones o puede existir un precontrato. También se puede formular una oferta. Precisamente por eso debemos evitar una afirmación peligrosa. Aquí pensar que todo documento emitido antes del contrato carece necesariamente de efectos. La naturaleza jurídica de cada documento tendrá que analizarse de manera individual. Con estas, sobre todo 8 fases, podemos visualizar que la negociación es un proceso. Conocemos, después definimos qué buscamos, intercambiamos información, formulamos propuestas, ajustamos condiciones, identificamos riesgos, construimos acuerdos y finalmente documentamos lo alcanzado. Y hasta el momento, pues hemos hablado principalmente, ¿no? Del caso de la empresa mexicana y canadiense, como si cada empresa fuera una sola persona tomando obviamente las decisiones, porque así pasa, ¿no? La empresa canadiense y la empresa mexicana. Pero en realidad esto rara vez ocurre porque en una negociación contractual internacional pueden involucrar pues múltiples partes, ¿no? La negociación contractual, por ejemplo, en un primer grupo, está formado por actores principales en una operación. Según la naturaleza del negocio, podemos hablar de un vendedor, de un comprador, de un exportador, de un importador, un fabricante, un distribuidor, un proveedor, un cliente, un prestador de servicios, un usuario empresarial y entre otras denominaciones o posibilidades. Aquí las operaciones internacionales pueden estructurarse mediante figuras de intermediación como agentes o distribuidores. Por ello, identificar correctamente a los participantes, aquí sí es una tarea jurídica esencial. No es suficiente conocer el nombre comercial, hay que determinar quién será realmente parte del contrato. En el ejemplo de nuestro caso de la empresa canadiense, informa, por ejemplo, a la empresa mexicana que existe un agente comercial que actuará como intermediario. La empresa mexicana pues deberá determinar si ese agente pues será parte del contrato o solamente facilitará la negociación. También deberá saber el nombre de quién actúa y qué facultades posee. Y esto nos conduce al segundo grupo, los actores internos. En el caso, dentro de la empresa mexicana pueden participar la dirección general, el área comercial, el departamento jurídico, el departamento de finanzas, de producción y logística. Y cada área observa la misma operación desde una perspectiva diferente. El área comercial puede concentrarse en cerrar la venta. Producción necesita saber si puede fabricar las 10,000 unidades en el plazo solicitado. Finanzas, pues quiere conocer cuándo se recibirá el pago. La logística analiza cómo se realiza la entrega y el área jurídica identifica las obligaciones, riesgos, capacidades de las partes, documentos y sobre todo mecanismos para prevenir controversias. Por ello, un error, frecuente consiste en suponer que dentro de una misma empresa pues existe un único interés. Puede existir un objetivo corporativo común, pero cada área tiene prioridades cooperativas particulares. Imaginemos que el área comercial de la empresa mexicana considera extraordinaria la oportunidad y promete entregar las 10,000 unidades en 15 días, o sea, ya ni en un mes. Producción informa después que necesita 30 el mes. El problema no fue provocado por la contraparte, fue provocado por una falta de coordinación
interna. Aquí la coordinación interna, pues es precisamente lo que les decía hace un momento. Una mala coordinación interna puede generar obligaciones imposibles de cumplir, como va a ser fabricar 10,000 unidades en 15 días. Ahora pensemos en el departamento eh, jurídico. Su función no consiste únicamente en decir esto se puede o esto no se puede. Su función también es traducir necesidades comerciales a estructuras jurídicamente sostenibles. Si la empresa requiere asegurar el pago, el área jurídica debe comprender por qué. Si busca proteger determinada tecnología, tendrá que conocer qué información está en riesgo. Si la empresa necesita un determinado plazo, pues deberá de comprender la capacidad productiva y logística. Y en este sentido, el jurista que participa en contratación internacional necesita dialogar con las otras áreas de su empresa. También existe actores externos, por ejemplo, bancos que intervienen en mecanismos de pago, aseguradoras, transportistas, agentes aduanales, consultores, asesores jurídicos externos, intermediarios. Aquí su participación dependerá de la naturaleza de cada operación. No todos serán partes del contrato principal, pero sus actuaciones pueden afectar la ejecución. Pensemos que en el transporte, la empresa mexicana y la empresa canadiense pueden llegar a un acuerdo excelente sobre producto y precio. Sin embargo, si no comprende, perdón, cómo se realizará la entrega, quién gestionará el transporte, o qué documentación, por ejemplo, deberán acompañar la operación, pues el negocio puede presentar dificultades. Por eso, al analizar una negociación contractual internacional, debemos realizar siempre dos preguntas. La primera, ¿quiénes son jurídicamente las partes? Y la segunda, ¿qué actores pueden influir en la operación? Y la diferencia resulta aquí principal porque una parte contractual tendrá derechos y obligaciones derivados del acuerdo. Un tercero puede desempeñar una función relevante en sin adquirir, perdón, necesariamente la misma condición jurídica. Además, debemos de verificar la capacidad y representación, identificar adecuadamente, por ejemplo, a personas físicas o jurídicas, y en el caso de sociedades, verificar que actúen mediante las personas facultadas, ¿no? Y desde una perspectiva, esto significa algo muy concreto. No basta con negociar con alguien. Debemos saber si esa persona puede comprometer o comprometerse jurídicamente a la organización que afirma representar. Imaginemos un empleado de la empresa canadiense que acuerda verbalmente con la empresa mexicana modificar una condición económica relevante. Y antes de asumir que existe una modificación válida, habrá que examinar las circunstancias y facultades correspondientes. Por eso la identificación de actores no es un trámite administrativo, es una decisión estructural dentro de la contratación. ¿Sale? De ahí, bueno, pasamos a a estos conceptos. Ya les había comentado, donde hay que distinguir estos conceptos son dentro de cualquier negociación. La posición e interés no significa lo mismo. Una posición expresa aquello que una parte manifiesta querer. Un interés explica por qué lo quiere. Veamos en nuestro caso, de nuestro casito práctico, la empresa mexicana señala, necesitamos un anticipo del 50%. Esa es una posición. Podemos escucharle y responder inmediatamente sí o no, pero una negociación más sofisticada formula otra pregunta.
¿Por qué la empresa mexicana solicita ese anticipo? Quizá necesita adquirir materia prima, quizá quiera reducir el riesgo de un impago, que no le paguen, ¿no? Quizá necesita financiar parte de la producción, quizá intenta asegurarse de que la compradora tiene un compromiso real con la operación y estas razones son intereses. Supongamos ahora que la empresa canadiense responde, no podemos pagar 50% por anticipado, queremos pagar 80% después de recibir la mercancía. Esa también es una posición. ¿Cuál puede ser el interés? Pues obviamente podría tratarse de conservar liquidez, pero también podría existir un interés relacionado a la calidad. La empresa quiere inspeccionar los productos antes de pagar la mayor parte del precio. Y si Y si únicamente pues analizamos las posiciones, pues tenemos un conflicto aparentemente pues simple, porque una parte quiere cobrar antes y la otra quiere pagar después. Y si analizamos intereses, descubrimos otro escenario. La empresa mexicana pues necesita seguridad de pago y la empresa canadiense necesita ¿qué? Pues la seguridad sobre la calidad y cumplimiento. Y ahora pueden construirse alternativas. Por ejemplo, podrá modificarse el porcentaje de anticipo, establecer pagos por etapas, establecer mecanismos de inspección, establecer garantías y también condicionar determinados pagos o documentos. Aquí la relevancia en nuestra sección no es diseñar hoy el mecanismo jurídico concreto, sino comprender que identificar intereses amplias amplía más bien las posibilidades de una negociación. Ahora distingamos otros conceptos. Por ejemplo, una necesidad es una condición que la parte considera esencial para la viabilidad de una operación y un objetivo es el resultado que buscamos obtener. Un límite representa el punto más allá del cual la operación deja de ser aceptable y una posición es la expresión concreta utilizada durante la negociación. En el caso de México, la empresa mexicana tiene como objetivo principal ingresar al mercado canadiense. Su necesidad es cubrir los costos de producción. Su interés es construir una relación comercial estable. Su posición inicial es vender cada unidad a determinado precio y su límite es no aceptar un precio inferior al mínimo que hace económicamente viable pues esa operación. Y los conceptos se relacionan, pero no son idénticos. Aquí la precisión conceptual es especialmente importante para ustedes, mis futuros abogados. Si un cliente nos dice, quiero que el comprador pague todo antes de la entrega, no deberíamos limitarnos a trasladar esa frase mecánicamente al contrato. Necesitamos comprender qué problema intenta resolver. ¿Tiene antecedentes nuestro cliente de impago? ¿Necesita liquidez? ¿Existe ese riesgo de insolvencia? ¿O se trata de una primera operación? Y esta información permite diseñar soluciones jurídicas pues, más adecuadas. Y lo mismo ocurre con las fechas. Por ejemplo, la empresa canadiense puede afirmar, necesitamos la mercancía el día 1 del próximo mes. La posición, ¿por qué? Quizás tiene una campaña comercial, quizá debe de cumplir con un cliente, quizá existe una temporada de ventas. El interés asociado al tiempo puede explicar el nivel de flexibilidad y lo mismo sucede con la exclusividad. Una empresa puede pedir exclusividad en un territorio. No basta con registrar esa petición, debemos preguntar qué pretende proteger mediante esa exclusividad. Puede buscar recuperar una inversión en publicidad o infraestructura. Por su parte, el fabricante podría temer quedar limitado en un mercado sin que el distribuidor garantice ese determinado volumen. La negociación puede entonces relacionarse exclusividad con objetivos mínimos de compra, territorio o duración. Y así debemos comenzar a mirar los contratos internacionales. Detrás de cada cláusula
existe normalmente un problema, una necesidad, un interés o un riesgo que alguien intentó resolver durante la negociación. Por eso, redactar contratos sin comprender la negociación previa es jurídicamente peligroso. El documento puede ser formalmente muy elegante, muy bonito en redacción y todo, pero económicamente inadecuado. Y ocurre también en el fenómeno contrario. Una negociación comercial exitosa puede terminar en un documento jurídicamente deficiente y si los acuerdos no se traducen correctamente a obligaciones. Y esta es la razón por la cual el comercio y derecho deben de dialogar. Y pasamos obviamente a los riesgos, ya los habíamos visto en la fase, pero los riesgos pues de una operación internacional existen riesgos jurídicos, económicos, financieros, comerciales, políticos, técnicos y tecnológicos. No pretendemos abordar cada categoría. Aquí nuestro objetivo sí consiste en comprender en qué momento debe de aparecer dentro de la negociación. Y la respuesta es muy sencilla: antes de firmar. El contrato puede posteriormente asignar o distribuir o prevenir o regular determinados riesgos, pero para hacerlo primero deben ser identificados. Comencemos con los riesgos jurídicos, como cuáles, pues la falta de legitimación, la indeterminación de la ley aplicable, la ausencia de una adecuada previsión sobre resolución de controversias. En el caso de la empresa mexicana, pues debe de verificar con quién está negociando. También debe saber quién puede obligar a la empresa canadiense. Una negociación aparentemente perfecta puede resultar problemática si posteriormente se descubre que quien suscribió determinadas condiciones carecía de facultades suficientes. La ley aplicable pues representa otro problema. En una relación entre una empresa mexicana y una canadiense no conviene suponer que todas las cuestiones se resolverán automáticamente conforme al derecho de cada parte, que cada parte conoce. Aquí el análisis dentro de la negociación exigirá información adicional y corresponde obviamente a contenidos jurídicos que se profundizarán nosotros posteriormente. Lo importante es conocer que puede existir un riesgo sobre la ley aplicable. Obviamente este tema lo vamos a abordar más adelante, pero en la negociación es importante que identifique que sí puede existir un riesgo jurídico conforme a la ley aplicable. ¿Sale? Aquí no vamos a determinar en esa sesión qué derecho resultaría aplicable al caso, sino más bien identificar que puede existir un riesgo jurídico sobre la ley aplicable. También están los riesgos económicos y financieros, por ejemplo, la falta de garantías, morosidad, forma de pago, moneda, capacidad financiera de la contraparte. Si la empresa mexicana, por ejemplo, invierte recursos de producción de esas 10,000 unidades y posteriormente no recibe el pago, enfrenta un riesgo evidente, pero la empresa canadiense también asume riesgos si paga anticipadamente y el producto no llega. La negociación debe de intentar encontrar una distribución razonable en esos riesgos. También los riesgos comerciales pueden relacionarse con insolvencia, incumplimiento o fracaso de determinadas condiciones del negocio. Una operación internacional puede ser jurídicamente posible y comercialmente inconveniente. Y aquí el análisis abarca ambas dimensiones. Los riesgos políticos, por ejemplo, se relacionan del riesgo país y burocracia, y aquí podemos entenderlo como circunstancias del entorno que pueden afectar una operación y que no depende exclusivamente de la voluntad de las empresas. Existen también riesgos técnicos. eh, Aquí, por ejemplo, dentro de los riesgos técnicos, en el casito de nuestra empresa mexicana y canadiense, imaginemos que los envases de producción de la empresa mexicana presentan defectos.
El problema puede relacionarse con el diseño, con la fabricación o con el cumplimiento de especificaciones. De ahí la necesidad de negociar correctamente qué características debe de reunir ese producto y cómo se comprobará. Finalmente encontramos los riesgos tecnológicos. Aquí puede aparecer las cuestiones relacionadas con patentes, marcas, conocimientos técnicos o como se conoce el know-how, el saber hacer, que también se va a ver en una unidad en específico sobre el know-how. Aquí, por ejemplo, en el caso de la empresa canadiense, solicita mejor información técnica detallada para evaluar el producto. La empresa mexicana debe de determinar qué información pues puede compartir, cuál requiere protección y esta cuestión puede incluso aparecer antes de que exista un contrato definitivo. Por eso la confidencialidad puede convertirse en una preocupación precontractual. Ahora observemos aquí, los riesgos no funcionan de manera aislada. Por ejemplo, un retraso puede ser al mismo tiempo un problema logístico, comercial y jurídico. Una variación monetaria puede tener efectos financieros y contractuales. Un defecto técnico puede producir reclamaciones comerciales y jurídicas. La negociación debe permitir que los distintos especialistas identifiquen estas conexiones. Aquí algunos errores prácticos se puede observar, por ejemplo, utilizar contratos modelo o esos famosos machotes sin adaptarlos a la transacción, reducir los acuerdos únicamente a cuestiones comerciales o utilizar acuerdos verbales sin adoptar pues estas precauciones suficientes respecto de su prueba. Tú me dijiste que me entregabas en esta fecha. Yo te dije, pero ¿cómo lo compruebas que yo te lo dije? Antes, pues la palabra estaba muy valorada, ahora todo lo dudamos. Y aquí, bueno, esto respecto a los posibles riesgos, por eso les digo, tengan mucho cuidado con el tema de la cuestión de los machotes. Sí, sirven como guía, claro que sí, pero sí debemos de tener muy en cuenta hasta qué punto lo vamos a dejar así como está el modelo. Tenemos que adecuarlo y adaptarlo a las necesidades propias en la participación de un negocio que estamos. Y ya llegamos al último bloque, que es los documentos precontractuales. Los documentos, también se utiliza la expresión documentos preparatorios y explica que en la práctica internacional es frecuente que las partes utilicen diferentes documentos que van preparando el terreno para la operación. También identifica, por ejemplo, la gestación como una fase precontractual previa a la forma definitiva. Esta idea resulta aquí esencial. Antes de un contrato final puede existir diversos instrumentos. Sin embargo, debemos ser aquí jurídicamente cuidadosos. No debemos afirmar que un documento es vinculante o no vinculante únicamente por su nombre. Su alcance puede depender del contenido, de las expresiones utilizadas, de la intención manifestada, de las circunstancias y del derecho aplicable. Y como parte del primer documento, pues tenemos, en este caso, comenzamos con la carta de intenciones. Su finalidad general consiste en dejar constancia de que las partes tienen interés en avanzar hacia una determinada operación. En nuestro ejemplo, en nuestro casito, el caso de México, el caso de la empresa mexicana, el caso de la empresa canadiense, podrían redactar un documento que señale que pretenden continuar negociando una posible relación de distribución de envases biodegradables. Podría mencionarse algunos puntos generales como el producto, volumen estimado, territorio, periodo de negociación, información que deberá intercambiar, asuntos todavía pendientes, por ejemplo. Ahora bien, debemos evitar aquí una idea que la carta de intenciones resuelve automáticamente sus efectos jurídicos. Lo jurídicamente responsable aquí consiste en analizar el contenido. Una carta
de intenciones puede contener declaraciones claramente preliminares y al mismo tiempo incorporar compromisos específicos respecto de determinadas materias. Por eso, quien redacta debe de distinguir cuidadosamente qué pretende que quede solamente como expectativa y que pretende regular de manera más concreta. Otro documento que puede verse, pues pasamos obviamente al precontrato. Este es como un convenio relacionado con la futura celebración de un contrato definitivo. Aquí lo podemos colocarlo en esa secuencia de la negociación preliminar, el precontrato al contrato definitivo. Aquí el nivel de concreción y el compromiso puede ser mayor que una conversación exploratoria. Las partes han avanzado suficiente para proyectar un contrato futuro, aunque por determinadas razones todavía no celebran el definitivo. La diferencia fundamental consiste en no confundir que estamos interesados en negociar con hemos asumido un compromiso respecto de la futura contratación. Su alcance comercial deberá valorarse conforme al instrumento y el derecho aplicable. La opción, tenemos después un documento que se le pueden denominar opción. Este tipo de acuerdo, una parte puede otorgar a la otra la facultad de decidir unilateralmente dentro de determinadas condiciones y plazo si realizará posteriormente un contrato proyectado. Aquí dentro de nuestro tema, de nuestra sesión, su función es una etapa previa. Una opción ya representa un grado de estructuración mayor que la negociación. No estamos ante una simple invitación a conversar. Existen condiciones definidas y una facultad atribuida de una parte. La oferta es lo vamos a ver más adelante, pero se encuentra obviamente relacionada con la formación del contrato. La oferta es la intención de obligarse, la claridad y suficiencia del contenido, la firmeza, la comunicación al destinatario y la consideración del plazo de validez. Aquí basta diferenciar una oferta de una comunicación puramente exploratoria. Supongamos que la empresa mexicana escribe, podríamos considerar un precio aproximado de $8 por unidad, sujeto a revisión. La redacción aquí de este mensaje refleja un carácter preliminar. Comparemos con una comunicación mucho más precisa en la que se identifica el producto, la cantidad, el precio, condiciones y una clara intención de contratar. Si la contraparte, bueno, pues acepta. La segunda situación se aproxima mucho más al problema jurídico de la oferta. No determinaremos aquí cuándo exactamente se forma el contrato. Eso corresponderá posteriormente la explicación sobre la oferta, aceptación y el perfeccionamiento. Aquí lo que necesitamos nosotros en nuestra sesión reconocer es que la negociación puede evolucionar desde comunicaciones exploratorias hasta declaraciones capaces de adquirir consecuencias jurídicas. También encontraremos otros documentos de uso comercial, la factura pro forma y la orden de pedido. Una empresa, puede solicitar precios. La contraparte puede contestar mediante una cotización o factura pro forma. Después puede existir una orden de pedido y también puede circular condiciones generales. Y actualmente buena parte del intercambio puede producirse mediante comunicaciones electrónicas. Lo importante para nosotros es no asumir que todos esos documentos poseen automáticamente la misma naturaleza. Un correo electrónico, una orden de compra, una factura pro forma o una carta de intenciones cumplen funciones distintas. Aquí el jurista debe de analizar qué expresa cada documento y cómo se relaciona con los demás. Retomemos nuestro casito, la empresa mexicana.
Supongamos que después de varias semanas de negociación tenemos los siguientes antecedentes. Primero, la empresa canadiense envió una solicitud de información. Después, la empresa mexicana proporcionó una cotización preliminar. Posteriormente, las empresas intercambiaron correos sobre cantidad, calidad y pago. Más adelante firmaron una carta de intenciones para continuar con la operación y finalmente la empresa mexicana emitió una propuesta formal mucho más precisa. Si apareciera posteriormente una controversia sobre lo que se había acordado, no sería suficiente mirar únicamente al último documento. Podría resultar necesario reconstruir ese proceso de negociación y valorar jurídicamente el conjunto de comunicaciones conforme al derecho aplicable. Y de ahí la importancia de documentar correctamente. Y en este punto nos conduce a nuestra idea. Documentar no significa contratar automáticamente. Documentar significa dejar evidencia de lo que ocurre durante la negociación. El momento en que se producen efectos contractuales requiere de un análisis más adicional y esa será precisamente una de las fronteras que estudiaremos nosotros pues más adelante, cuando se está en esa frontera entre la negociación y la contratación. Y bueno, para concluir nuestra sesión dentro de nuestro objetivo es, bueno, que las fases permiten ordenar el proceso de negociación. La negociación internacional no comienza con la firma del contrato, comienza con la preparación, información, identificación de objetivos, formulación de propuestas, análisis de riesgos y construcción progresiva del acuerdo. Segundo, en la negociación intervienen distintos actores. Debemos identificar quiénes serán jurídicamente las partes, quiénes las representan y qué otros actores internos, externos influyen en la operación. Tercero, la posición e interés no significa lo mismo. La posición expresa lo que una parte solicita. El interés permite comprender por qué lo solicita. Identificar esa diferencia amplía las posibilidades de construir soluciones. La cuarta, bueno, el cuarto en cuanto de conclusión, la fase precontractual puede generar documentación jurídicamente relevante, cartas de intenciones, precontractos, opciones, ofertas, cotizaciones, facturas pro forma, órdenes de pedido y comunicaciones electrónicas puede aparecer antes de un contrato definitivo. Su denominación no basta para establecer automáticamente sus efectos. Debemos analizar el contenido, la intención, las circunstancias y el marco jurídico aplicable. Y podemos representar entonces que el proceso estudiado es negociación, fase precontractual y formación de contrato. Hoy nos concentramos en las primeras dos partes, que es la negociación y la fase precontractual. Posteriormente, en nuestra siguiente sesión vamos a profundizar más en el momento en el que los intercambios pues dejan de ser meramente preparatorios y comienza a configurarse jurídicamente un contrato mediante figuras como la oferta, la aceptación y el perfeccionamiento. Y con esto vamos a cerrar nuestra segunda sesión de nuestra materia de Derecho de la Contratación Internacional. Nos estaremos viendo en nuestra siguiente sesión, que es el próximo miércoles. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Ya he estado subiendo los videos en mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan visualizar directamente en es un material de apoyo de su comunidad de Seduca. Hasta luego. Hasta luego, profesora.